Saludos, mi nombre es Bruno Chávez, soy estudiante de la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas por la Universidad Abierta y Distancia de México. El día de hoy voy a hablar acerca de urgencias pediátricas. Comenzaremos por aquellas que afectan la vía aérea. Empecemos por la laringotraqueitis. Esta, como su nombre lo indica, consiste en la inflamación de las estructuras de la laringe y la tráquea, lo que va a provocar una dificultad en el paso del aire hacia los pulmones. Ahora, ¿cuál es el origen etiológico? Bueno, esta patología es una patología secundaria a una infección del tipo viral. Estamos hablando que comenzamos con una enfermedad viral, la cual no se controla adecuadamente y pasa a afectar esas estructuras. ¿Cuál es el cuadro clínico que provoca esta patología? Bueno, principalmente fiebre, tos, malestar general y dificultad para respirar. Obviamente también puede provocar dolor de garganta y provocar cianosis. En cuanto a dificultad respiratoria, vamos a mencionar específicamente las características de la disnea en pacientes pediátricos, que va a ser el aleteo nasal, los movimientos anormales y la retracción costal. Vamos a ver otra patología, que es la epiglotitis. Esta, igual, como su nombre lo dice, lo indica, es la inflamación del epiglotis, el cual también va a dificultar el paso de aire y también va a manifestarse con problemas para la deglución. Ahora, ¿a qué se debe A diferencia de la anterior, la etiología de esta patología es una patología secundaria a una infección bacteriana. ¿Qué síntomas va a provocar esto? Muy similares a los de la patología anterior: fiebre, dificultad para respirar, los signos propios de la dificultad respiratoria pediátrica, disnea, como ya lo mencionamos, dolor a la deglución. Y otra cosa que va característico propio de esta patología es la posición anormal, que es el estiramiento del cuello, que el niño va a tender a estirar el cuello para poder respirar adecuadamente, porque en una posición normal o baja, la inflamación no le va a permitir respirar. De ahí sigue la bronquilitis. Esta, bueno, básicamente consiste en inflamación de los bronquios, pero lo que va a causar la dificultad también es que, además de la inflamación de los bronquios, el fluido que se va a generar secundario a esta infección va a quedar, va a obstruir de forma más fácilmente los bronquios, que ya van a estar con un calibre menor debido a la inflamación. El origen etiológico de esta patología es viral también, solo que esta, a diferencia de los otros, no es una enfermedad secundaria. Esa ya es la infección directa sobre los bronquios. El cuadro clínico que hay en estos casos es igual, similar: fiebre, malestar general, dificultad respiratoria, pero hay una característica de esto, que es como el bronquio está inflamado, o sea, el calibre es menor, se van a generar sibilancias a la respiración, algo muy común. Esto es característico de todas aquellas patologías que afecten a los bronquios. Un ejemplo: el asma. La neumonía. La neumonía es otra patología, pero esta, en los pacientes pediátricos, va a provocar que los sacos alveolares se llenen de líquido por los fluidos generados secundarios a una infección. Esto va a provocar que los sacos alveolares no permitan un adecuado intercambio gaseoso y, por lo tanto, no se introduzca de forma adecuada el oxígeno en los pulmones. El origen etiológico puede ser tanto de una infección bacteriana como de una infección viral.
y los síntomas son igual: fiebre, malestar general, dificultad respiratoria, pero también va a agregar otro signo característico, que es el dolor de pecho. Ahora, todas estas enfermedades no son comunes, no siempre van a pasar. Generalmente ya en pacientes sanos, en pacientes que tienen ya todas sus vacunas, es raro que suceda. Sin embargo, es importante conocerlo porque lo que podemos nosotros confundir con una simple infección de las vías respiratorias puede ser alguna de estas patologías. Lo que se recomienda el tratamiento, bueno, iniciar con una evaluación con el triángulo de la evaluación pediátrica, eh, en- complementado con el sample. Esto pues para detectar los signos y síntomas y ver más o menos el desarrollo de la patología, el tiempo de evolución y los antecedentes patológicos. También es importante, bueno, en cuanto al tratamiento, mantener los niveles adecuados de oxigenación del paciente pediátrico. Esto pues mediante los dispositivos adecuados a este tipo de pacientes. El tratamiento farmacológico sí es muy reservado. Se recomienda que se solicite autorización e indicaciones por parte del médico, debido a que pues, el paciente requiere una dosificación adecuada a su edad. Lo que sí no no debemos de evitar o retrasar es el traslado. Vamos a continuar con emergencias metabólicas y endocrinas. Comenzamos con la diabetes. La diabetes, como bueno, ya se ha hablado en otras ocasiones, es una patología que tiene su origen en el páncreas. Este no funciona adecuadamente y no está logrando una adecuada nivelación de la glucosa en la sangre. Por lo tanto, puede que el paciente mantenga unos niveles elevados de glucosa, pero a la vez también presente hipoglucemia al no poderla aprovechar de forma adecuada. La diabetes en general en sí no es una urgencia como tal, pero esa enfermedad puede provocar otras afecciones que sí van a ser urgencias. ¿Como cuáles? Bueno, está la cetoacidosis. La cetoacidosis diabética es provocada por una deficiencia en la insulina, lo que va a hacer que, aunque haya niveles elevados de glucosa en la sangre, esta no se va a poder aprovechar. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el cuerpo tiene que obtener energía de otra fuente, por lo tanto va a empezar a liberar cuerpos cetónicos, que van a comenzar a acumularse en la sangre, disminuyendo el pH y provocando una acidosis, la cual el cuerpo no va a poder compensar tan fácilmente. Esto va a provocar ciertos síntomas y signos que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque es otra patología muy similar, pero que no va a provocar la cetoacidosis. Y es bueno, aquí vamos a ver la etiología. Hablamos de que para que la insulina ingrese, para que la glucosa ingrese a la célula, se requiere de la insulina, que es la llave maestra. Ahora, ¿cuál es la otra patología? Es la hiperosmolaridad. ¿A qué se refiere? Bueno, que hay niveles elevados de glucosa en sangre que ya van a afectar el funcionamiento del paciente, van a provocar una deshidratación, pero no necesariamente va a llevar una cetoacidosis. La cetoacidosis no es tan común en pacientes pediátricos, es más común en pacientes adultos. Ahora, ¿qué va a provocar esto? Bueno, los siguientes síntomas. Los principales son los de arriba, que es la sed, la poliuria, la fatiga, la visión borrosa. Esos son los principales y por lo que nos van a llamar de urgencias. Pero también puede haber un hambre excesivo, pérdida de peso y dolor de estómago, vómito y náuseas frecuentes. ¿Qué se recomienda? ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Bueno, se recomienda la canalización con solución salina 9%, debido a que el paciente va a tener una deshidratación osmolar. ¿Qué también se recomienda? Bueno, que el paciente reciba su tratamiento con insulina.
Esto sí, si el médico da la autorización. Aún así, de igual forma, si no se debe de hacer un retraso en el traslado del paciente. Estatus epiléptico y epilepsia. Ambas son emergencias neurológicas. La epilepsia consiste en una alteración en el envío de señales que tiene de las neuronas. O sea, hay una afección en la sinapsis, la cual se hace que el cerebro comience a enviar señales de forma desordenada, provocando que el paciente pierda el control sobre su cuerpo y sobre ciertas funciones. Esto se va a caracterizar, o mejor dicho, se va a traducir en convulsiones o sacudidas violentas. Bueno, dependiendo del tipo de convulsiones. Me refiero a las que se conocen como tónico-clónicas, porque van a ser las principales convulsiones por las cuales nos van a llamar a urgencias. ¿Ok? Estas las tónicos clónicas y las tónicos. Es importante mencionar que el tratamiento inicial va enfocado a proteger la vía aérea. Pero antes de eso, ¿cuál es la diferencia entre estatus y entre una simple epilepsia? Bueno, muy sencillo. La epilepsia no va a tardar más de 3 minutos, rara vez tarda 5 y terminamos. Pero el estatus epiléptico va a ocurrir de dos formas. O tarda más de 5 minutos, o sea, estamos hablando de una convulsión muy larga y continua, o están dando episodios constantes. Da una convulsión de 3 minutos, termina, pasan 5 minutos y vuelve a dar otra convulsión, termina, pasan un par de minutos y vuelve a dar otra convulsión. Cualquiera de los dos casos se considera como un estatus epiléptico. ¿Cuál es el peligro de esto? Si es una simple epilepsia, no hay tanto peligro. Va a ser un episodio que pasa. Generalmente los padres cuando lo ven por primera vez se asustan, pero no hay mayor problema. El problema es con estatus, porque el paciente, como les dije, pierde control sobre ciertas funciones, entre ellas la respiración. Un paciente que haya salido de una crisis epiléptica va a tener los niveles bajos de oxígeno, o sea, va a tener una hipopsia. Entonces, a estos súmale que está constantemente con la epilepsia o tiene episodios constantes, eso puede generar niveles muy críticos de oxigenación. Por lo tanto, lo que se recomienda, bueno, pues traslado inmediato, no retrasarlo, proteger la vía aérea. En caso de pacientes pediátricos, pues sí se recomienda colocarlos en decúbito lateral. No hay una técnica así exacta, simplemente hay que evitarles forzar la postura y pues estar con el oxígeno para mantener los niveles adecuados de oxigenación. Y finalmente, los casos de paro cardiorrespiratorio en pacientes pediátricos. A lo que estuve leyendo en diferentes manuales, los casos son los mismos que los adultos. La diferencia va a ser la frecuencia y el modo, el mecanismo. Por ejemplo, pues tenemos las H y las T. Estas son las principales. En el caso de la hipopsia, se va a deber a varios factores. En un neonato, pues se puede deber incluso a factores como algún parto traumático. Puede ser también debido a la temperatura o debido a alguna afección con la que haya nacido. En el caso de hipovolemia, a diferencia de los adultos, esta no se da tanto por una hemorragia. Esta se puede dar también por deshidratación, que va a ser más común en neonatos. El hidrogenión, está más relacionada con la diabetes. La hipoglucemia, esta sí se puede dar por una mala alimentación, o sea, por omisión de la alimentación. La hipotermia, recordemos que en los pacientes pediátricos es muy común la hipotermia. Va a ser una patología muy común porque ellos no pueden regular tanto su temperatura debido a la inmadurez con la que está desarrollado su organismo y pues el traumatismo. De mi parte sería todo. Agradezco su atención
y les deseo un excelente día. Hasta luego.